Puedes ganar un mundial de clubes y aún así no tener proyecto. Y eso es exactamente lo que le está pasando al Chelsea. Dentro vídeo. Para entender el Chelsea de hoy en día, de 2026, tenemos que irnos hace mucho tiempo, incluso antes de Roman Abramovich. Cuando el club, el Chelsea, el club londinense, era un equipo clásico de Inglaterra donde sí, quizás había ganado algún título no solamente a nivel nacional, sino también algún título a nivel internacional. Recuerdo una recopa que le gana al Real Madrid, por ejemplo. Era un club que tuvo varias épocas interesantes, allá por los años 70, pero también en los años 90 tuvo una época bastante interesante para el club inglés. Pero ni mucho menos podemos considerar que era una referencia para el fútbol internacional y tampoco lo era para el fútbol nacional. Es decir, el Chelsea era un buen equipo, un equipo que podemos decir que era de la mitad de tabla hacia adelante, pero no era ni muchísimo menos un grande. No existía todavía la definición de Big Six, pero si hubiese existido en los primeros años 2000, primeros o década de los 90, no hubiese entrado dentro de esa definición. En el año 2003 compra el club Roman Abramovich y este multimillonario ruso llega con la intención de convertir al Chelsea de una vez por todas en un grande, y lo hace con una dirección muy clara. Quiere ganar y ganar desde ese mismo momento, y para eso tiene claro que necesita fichajes, necesita una inversión fuerte, como así se hizo, y también fichar a los mejores jugadores que pudiesen. Por supuesto, entrando también con entrenadores, con los más entrenadores top del momento. Entre ellos, José Mourinho, por supuesto, y también otra gente como Carlo Ancelotti. En ese momento la exigencia del club era máxima y como digo, la intención era siempre ganar, conseguir resultados, y cuando estos no llegaban mínimamente, tampoco os creéis que había mucha paciencia ni con los entrenadores ni con nadie en general. Podemos considerar que en ocasiones era un modelo caótico, pero era un modelo claro. Se sabía qué es lo que se quería conseguir y para ello había una dirección muy clara. Es decir, cuando llegó Mourinho, por ejemplo, se sabía muy bien lo que quería y toda la inversión formaba parte del plan, de la estrategia, de lo que quería Mourinho a nivel deportivo, y así con otros entrenadores. De esta forma, el Chelsea sí se consiguió convertir en uno de los grandes del fútbol inglés y empezó a ganar Premier Leagues y, por supuesto, la tan ansiada Champions League. Y cuando parecía que este modelo ya era completamente estable en el club y que iban a seguir ganando títulos siendo uno de los grandes, en 2022 pasó lo que nadie se esperaba que pasara en el club londinense. Y es que el dueño que lo cambió todo, Roman Abramovich, se tuvo que ir, tuvo que vender el club por cuestiones políticas o, vamos a decirlo, por cuestiones extradeportivas. Me explico. Como todos sabéis, en el año 2022 empezó la invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania, y eso llevó a que el gobierno británico impusiera sanciones a muchos empresarios rusos, empresarios de alto nivel, como era el caso de Roman Abramovich. Así que nuestro amigo Roman, se quedó con el club bloqueado, es decir, no podía ni recibir ingresos, ni tampoco gestionar el día a día, y tampoco podía delegar. Así que tuvo que finalmente claudicar, vender el club e irse de Inglaterra. En su lugar compró el club Todd Boehly, y aquí cambió todo, no solamente la forma o la exigencia, sino también toda la organización y toda la estructura, básicamente, del club. La llegada de Todd Boehly es difícil de definir porque realmente tampoco ahora mismo sabemos hacia dónde va. Y ahora me voy a explicar con esto. Se estima en más de $1.000 millones toda la inversión que ha hecho hasta ahora el magnate estadounidense. Y es que ha sido un constante de fichar. Jugadores de todo tipo de perfil, de todo tipo de pelaje.
con una plantilla no enorme, sino que parece que en algún momento alguien le dijo que lo que tenía que hacer era fichar pues al resto del mundo. Y algo que llama mucho la atención es la ejecución de los contratos, haciendo contratos súper largos de 7 o de 8 años, que si te salen bien, pues bien, pero como en algún momento un jugador te salga mal, pues puede ser un problema. Y cuando fichas no solamente 3, 4, 5, sino que fichas a 30 futbolistas, pues está claro que alguno te va a salir mal. Y es que el problema no es gastar, el problema no es que se gaste mucho dinero en fichajes. Eso ya lo hizo cuando llegó Abramovich, como comentábamos antes. El problema es que se da la sensación de que se está como probando cosas un poco al tuntún, a ver cómo sale, a ver cómo sale. Y eso ha conllevado a muchos cambios también de entrenador, porque os digo una cosa, la exigencia del Chelsea por los resultados sigue siendo realmente la misma que en la época de Abramovich. Yo he bautizado a Todd Boehly como el cartera suelta Boehly, y os imagináis que es por todo esto. Y es que el Chelsea de 2026 a mí me parece que es una contradicción andante. Me explico, es un club capaz de ganar el último Mundial de Clubs, pero luego estar vagando por la Premier League sin aspiraciones reales de conseguir nada importante. Y tampoco podemos decir que no tenga un buen equipo, que no tenga talento dentro de sus filas, porque sí es cierto que de esos muchos futbolistas que han pasado por el Chelsea, muchos han sido realmente buenos. Pero a pesar de eso, del Chelsea no parece dar con la tecla de lo que le funciona para poder conseguir títulos de una manera sostenible. Un equipo que tiene dentro de su plantilla a gente como Enzo Fernández, internacional argentino, uno de los mejores centrocampistas del momento, dice mucho, porque además a Enzo Fernández le acompañan gente como Cucurella, como Cole Palmer, que vino del Manchester City y es uno de los mejores jugadores ingleses del momento. Lo que sí es cierto es que una de las cosas reseñables es la plantilla tan amplia que tiene, y a lo mejor en un momento dado a un club le puede parecer, o a un entrenador le puede parecer muy ventajoso tener una plantilla amplia, ¿no? Puede sustituir, puede jugar con los esfuerzos, puede hacer prácticamente lo que quiera, aunque es verdad que hay unos límites a la hora de inscribir futbolistas. Pero para que os hagáis un poquito la idea cómo es la plantilla del Chelsea hoy en día, se estima que son unos 30 los futbolistas que, digamos, tienen dinámica del primer equipo y unos 45 los que están con contrato. Eso incluye a gente que está cedida o alguna situación así. Pero cuando tienes una plantilla de 30 futbolistas, realmente gestionar todo eso no tiene que ser nada fácil, porque además muchos de ellos están en puestos repetidos, muchos saben que tienen una competencia que les va a impedir asumir ningún tipo de minuto, y eso con todos los problemas que al final conlleva un grupo de trabajo, y más un grupo de trabajo de élite como es el caso de un equipo de fútbol de primer nivel. Todd Boehly es un empresario americano que compra el Chelsea en el año 2022, es decir, que forma parte del grupo que compra el club. Y es interesante porque es un inversor, básicamente. Y esto es interesante porque es el propietario de Los Ángeles Dodgers. Y en el béisbol, como es este caso, hay muchas diferencias. Las plantillas son enormes, los contratos también son muy largos, es decir, hay muchas cosas que está sacando del béisbol al fútbol inglés. El problema es que eso es una fórmula que está adaptada y aceptada en Estados Unidos, pero que no tiene tanto encaje con el fútbol europeo. Aquí la gestión del vestuario es muchísimo más delicada, y si además le sumas el hecho de la exigencia por ganar y por los resultados, sobre todo en un club como el Chelsea, que ya se había acostumbrado a empezar a ganar títulos y títulos importantes, pues el lío ya lo tienes montado. Y cuando impulsas cosas que no tienen demasiado encaje, pues pasa lo que estamos viendo con el Chelsea ahora mismo. Y hay algo que se ve muy bien y que explica lo que está pasando el Chelsea a nivel deportivo, y para eso tenemos que fijarnos en el banquillo. Y es que si nos fijamos en los últimos dueños del banquillo
de los Blues nos vamos a encontrar a nombres como Thomas Tuchel, como Graham Potter, como Pochettino o como Enzo Maresca. Al final todos acaban en el mismo sitio, es decir, firmando la carta de despido. Y cuando la exigencia no viene acompañada con algo coherente, con un sistema lógico a la hora de pedir resultados y de trabajar, pues esa exigencia realmente no sirve de mucho. Antes hablábamos de lo que llamaba la atención los contratos tan largos. Como decía, muchas veces se está fichando, bueno, el Chelsea lo está haciendo prácticamente con todos, fichando jugadores y poniéndoles contratos de 7, 8 años e incluso más. Y esto es algo inaudito dentro del fútbol europeo. No vamos a ver otro club donde en muy contadas ocasiones a futbolistas muy específicos van a hacerles contratos tan largos. Pero el Chelsea lo está haciendo prácticamente con todos. Pero esto tiene una explicación y no es en la confianza que se le quiere dar a los futbolistas, sino es una cuestión de números. Me explico. Si tú fichas a un futbolista por, vamos a ponerle 80 millones de libras, si el contrato es de 4 años, vas a estar pagando 20 millones por año. Pero en cambio, si este contrato que has hecho a este futbolista es por 8 años, lo que vas a estar pagando son 10 millones de libras por año. Realmente esto es como si estuvieras pagando algo a plazos. No estás pagando o no estás comprando, yo qué sé, una cámara, como estoy viendo ahí a tocateja, ¿no? No estás pagando por una cámara súper buena 3.000 euros, sino que estás dando una cantidad mensual por ese objeto de ese valor. Vale, pues esto es lo mismo. El problema de esto es que te puedes atar a jugadores que no estén rindiendo y que tengas que intentar colocarles sin éxito. Porque el problema es que al fin y al cabo un equipo de fútbol no se organiza como si fuera una tabla de Excel. Y ante todo esto, lo que es curioso es que el verano pasado se hicieron con el título del Mundial de Clubs, digamos de forma sorprendente, porque realmente nadie lo esperaba. Y ganaron en la final a todo un Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que, por cierto, se enfrentaron esta temporada en Champions League y los franceses, digamos que les dieron un buen repaso. Pero a pesar de esto, ese título demuestra que el Chelsea no tiene mal equipo y realmente puede competir e incluso puede luchar por cosas más importantes de la que está haciéndolo en los últimos años. Porque sí, hablamos de un equipo que hace no mucho había ganado una Champions League, pero ese había ganado una Champions League no se está traduciendo en lo que vemos esta temporada en Premier. Así que en los últimos años nos hemos encontrado con un Chelsea que ya forma parte activa de los grandes de Inglaterra y ahora mismo es un Chelsea que es algo que puede sorprender, que de repente te puede ganar un mundial y ser campeón del mundo, y a los pocos meses te puede sorprender quedando el 7º o el 8º en la Premier League. Y esto nos demuestra que es verdad que el dinero hace mucho, es verdad que si inviertes mucho en fichajes vas a terminar por conseguir resultados, pero también es verdad que esto no es automático, es decir, que esta inversión en fichajes, en conseguir a los mejores futbolistas, lo puedes llegar a lograr incluso con una buena cartera. Pero si no tienes dirección, realmente no estás comprando títulos. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y hoy quería hablaros de un equipo que realmente siempre ha sido majo para mí, siempre me ha caído bien el Chelsea. En fin, veremos qué es lo que ocurre con el futuro del Chelsea y con el futuro de la Premier. Yo voy a dejar el vídeo aquí y te voy a pedirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto y nada, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.